Padre, darte las gracias por el gran privilegio que tú me das de estar acá para transmitir su palabra. Pedirte que con un corazón dispuesto en los corazones, en cada una de las personas que están acá esta noche y a través de la pantalla en las redes sociales, para que tu palabra llegue a esos corazones y llegue una semilla buena que pueda ser sembrada y dar fruto a su tiempo. Gracias por cada una de las personas que se dispusieron para estar acá esta noche, igual estar conectados, y pedirte que tú puedas darme esa guía que necesito para poder transmitir lo que usted quiere esta noche. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Okay. Hoy vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9. Para aquellas personas que llevan apuntes y lo llevan por título, el título de hoy es Generación a Generación. Hoy vamos a estudiar un poco sobre aquellos mandatos que Dios le dio a los padres con respecto a cómo guiar a sus hijos, en cómo enseñarles y la importancia de poder transmitir la palabra de Dios a las siguientes generaciones. Yo le pedí a Dios mientras trabajaba en el mensaje en que pudiera mostrarme a través de su palabra qué es lo que Él quería que cada uno de nosotros supiéramos o aprendiéramos. En mi caso no tengo hijos, pero sí Dios a través de su palabra, sin tener sus hijos, nos enseña qué es lo que Él quiere para cada uno de nosotros, a mí como adulto y también como hijo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 1 en adelante: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos y que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el versículo número 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para aquellos que marcan en la Biblia, por lo menos yo aquí tengo marcadas dos palabras muy importantes: que os enseñase y que pongáis en obras. Es lo que manda acá Dios a su pueblo, y le da al pueblo de Israel mandamientos, estatutos y decretos. Esto con el único fin de que se cumplan. Cuando usted como padre o encargado de algo o de alguien o de personas, le dice a una persona, por ejemplo, creo que a todos nos han puesto a descongelar algo en el que está en el congelador, por lo menos el pollo, que digo yo. Si nos dicen, bueno, su papá le dice, ok, bueno, ponga a descongelar el pollo cuando yo llegue para terminar de hacer la comida o hacer la comida. Y si llega y ese pollo no está descongelado, aparte de la regañada que uno se lleva, ¿verdad? Es un mandato el que le dijo. No le dijo, si quiere descongelar el pollo o es una sugerencia
del pollo siquiera lo descongela, sino es un mandato, es algo que queremos que se cumpla para poder tener un fin con algo. Y lo mismo Dios. Dios da sus mandatos, sus decretos y sus estatutos para que los podamos cumplir. No nos está sugiriendo lo que viene más adelante o los mandamientos que nos dio para ver si escojo el que creo que puedo hacer y listo. Realmente Dios pone sus decretos para que los podamos cumplir. En el versículo número 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Acá cuando Dios, y en la Biblia, cuando hablamos de un temor a Jehová, es un temor santo, es una obediencia a lo que Él nos manda, un temor de no apartarnos de Él, porque sabemos que fácilmente podríamos irnos al mundo y hacer muchas otras cosas que deshonren a Dios. Es por eso que el mundo está como lo vemos hoy en día. La gente no tiene ese temor a Dios en su obediencia, por eso hay tanto crímenes, violencia, corrupción. No hay un temor a la palabra y sus mandatos. Pero acá en el versículo número 2, Él nos dice a quiénes debemos enseñarles y con quiénes tenemos que poner esto en obra. Y dice a tu hijo, a ti, a tu hijo y el hijo de tu hijo. Está hablando de 3 generaciones. Entonces, Él está primero dándole un mandato a estos adultos en Israel, a estos padres, para que ellos primeramente se enseñen, aprendan de su palabra, que pongan por obra lo que están aprendiendo, pero que lo transmitan a sus hijos. Y no solo a sus hijos, sino también a sus nietos, que es importante. En el versículo número 3 dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Acá una vez más, Él está volviendo a recalcar que hay que cuidar de poner por obra las cosas que aprendemos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como se ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. No solo es un conocimiento, no solo es aprender qué dice la Biblia, sino acá vuelven a recalcar que pongamos por obras cada una de las cosas que aprendemos. Todos sabemos historias de la Biblia, todos sabemos la historia de Noé y se la contamos a los hijos o a los niños, pero es conocimiento nada más. Si ponemos por obra cada una de las historias o de las enseñanzas, de los estatutos, de los mandamientos y de las cosas que dice la Biblia, sería diferente. Poner por obra lo de Noé, tener una fe como él la tuvo. Todos conocemos también la historia de Jonás y se las contamos a los niños, ese gran pez y iba a Nínive y el pez se lo tragó y 3 días, sabemos toda la historia con detalles. Pero la enseñanza, ¿cuántas veces la aplicamos en nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios dice es por aquí y nosotros decimos no es por acá? Y volvemos otra vez al principio donde Dios dijo era por acá. Muchas veces golpeados, muchas veces lastimados en las cosas del mundo. Pero es muy fácil saber las historias, es muy fácil saber, tener conocimiento de la Biblia, pero aplicarla es lo más difícil. Por eso en este tercer versículo vuelve a decir, cuida de poner por obra, porque es muy importante. El conocimiento en sí desvanece si no lo ponemos por obra. Hay muchas obras también que nosotros podemos poner y ser un ejemplo para los niños y para los hijos. Por ejemplo, ayudar al prójimo. La puntualidad es importante también. Al final, si su hijo ve que llega tarde, o que puede llegar al club bíblico tarde, o que puede llegar a un discipulado tarde, o al culto tarde, eso es lo que también se les enseña, porque eso lo ven. Los niños ven todo, por ejemplo, el compromiso, el servicio, la adoración también. No es únicamente nosotros hacerlo.
y me incluyo como maestro, aunque no tenga hijos, sino también que ellos puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque no sirve de nada venir a la iglesia, ponerse de pie, adorar a Dios, hasta levantar las manos, mientras el niño anda corriendo en la iglesia o está sentado o no está adorando. Al final, transmitir también a estos niños es un ejemplo y decirles qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y estudiar la palabra es tener conocimiento de la escritura. Perdón, estudiar la palabra y tener conocimiento de la escritura van de la mano con ponerlo por obra. Porque no podemos poner en práctica cosas que no sabemos. Es importante tener ese conocimiento de la Biblia. Por eso Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es importante conocer la Biblia, estudiarla de día y noche, es importante, en realidad. He iniciado un discipulado con 2 parejas de la iglesia que necesitan mucho de Dios. Es broma. Estas 2 parejas son bastante fieles, servidores que aman bastante a Dios, pero he iniciado, y yo sé que algunos también con el pastor han llevado también estas lecciones, y estas primeras lecciones, el discipulado se llama Fundamentos de la Fe, y el primer tema es la Biblia. Es la Biblia, y el día que estábamos en discipulado, preguntaba que por qué habíamos comenzado por ahí y no por la salvación. Y la importancia es que la Biblia es la palabra de Dios. Si vamos a transmitirle algo a alguien, se lo vamos a transmitir a través de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar muy seguros por qué creemos en la Biblia. En por qué lo que aquí dice realmente es importante para transmitirlo. Porque una persona que no conoce a Cristo, al final este libro para ellos es nada. Para nosotros es bastante, pero tenemos que también saber por qué estamos enseñando lo que enseñamos, por qué la Biblia es importante. Es un fundamento, es el fundamento prácticamente. Si edificamos en otro fundamento, que no es la palabra de Dios, si una familia edifica en otro fundamento que no es la palabra de Dios, termina sacando a Dios en primer lugar, siendo el centro de su familia, y estas familias terminan en divorcios. Los niños o los hijos terminan en las corrientes del mundo. Entonces es bastante importante que el fundamento siempre sea la Biblia. Versículo número 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Corazón, alma y fuerzas. O sea, amar a Dios con todo nuestro ser, con un entendimiento, teniendo el conocimiento correcto de por qué creemos en la Biblia, por qué creemos en su palabra, con todo el alma, con un temor a Dios y con toda nuestra fuerza, poniendo por obra cada una de las cosas que esto nos dice. Entonces, en estos 5 versículos para atrás, Dios nos manda a aprender, a enseñar y a poner por obra cada una de las cosas. ¿A quiénes? A nosotros mismos primero, para transmitirlo a nuestros hijos y a la siguiente generación. Y nos vuelve a recalcar que debemos cuidar cada una de las cosas que hacemos y ponerlo por obra. Entrando ya en el versículo 6, que es el que ya es más hacia el tema de esta noche, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿cuándo? En todo momento. Siempre, siempre. Por eso en los versículos anteriores Dios nos dice que es importante que nosotros podamos consumirnos en la Biblia, que podamos tener ese conocimiento
Y no solo ese conocimiento, sino también un ejemplo en cada una de las cosas, poner por obra cada una de las cosas para poder transmitir a nuestros hijos esa enseñanza todos los días, siempre, que es importante. Si usted no tiene hijos como yo, igual tenemos sobrinos, tenemos personas a cargo, maestros o como líderes, que es importante poder transmitir eso a estos niños. El culto y la adoración y el servicio a Jehová fueron el centro de la vida en Israel. En las asambleas de encuentro entre Dios y su pueblo participaban personas de diversas generaciones, desde los ancianos hasta los niños. En Deuteronomio 29, 10 al 15 podemos encontrar eso. Se esperaba que todos escucharan, aprendieran y obedecieran. Eso lo encuentran en Deuteronomio 31, 12 al 13. Los hogares eran centros de adoración, consagración y enseñanza para la fe en Dios. El padre de familia cumplía la función sacerdotal en cada hogar. El modelo de Dios, como tal lo conocemos, el hombre debe ser el líder y cabeza en su casa. Ser el sacerdote en su casa para poder guiar a su familia y poder cumplir este mandamiento de transmitir la palabra de Dios a estos niños para que ellos puedan transmitírselo a la siguiente generación. Pero era importante que también este padre, siendo abuelo, también pueda ayudar en esto. Entonces, no voy a entrar mucho en la parte de ser un sacerdote en la casa porque es todo un tema. Pero era importante. Dios mandó a que realmente los adultos pudiéramos transmitir la palabra de Dios. Y si somos realistas, hoy en día en muchas familias eso se pierde. Eso se pierde y eso lleva a familias en las que la mayoría están en divorcios, en las que no quieren nada con Dios. Entonces, ¿quiénes son los encargados de inculcar la palabra de Dios a los jóvenes? ¿Cómo lo conocerán los mandatos de Dios? Aspecto fundamental de la misión de Dios para Israel fue compartir y vivir los mandamientos de Dios, generación a generación, en el seno de la familia. Diariamente, en todas las circunstancias de la vida, en todo lugar, en todo tiempo, los padres debían amar y obedecer a Dios y amar al prójimo, y debían enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. ¿Ven la responsabilidad que le dio Dios al pueblo de Israel? La misma responsabilidad la tenemos nosotros como adultos, transmitir esa palabra de Dios a ellos, para que ellos puedan transmitírselo al siguiente. Muchas veces un joven no quiere venir a la iglesia, o un niño. ¿Cuántos de nosotros, siendo jóvenes o niños, siempre queríamos ir a la iglesia? Yo creo que pocas veces. Yo no estuviese hoy acá si mi madre cuando yo era niño no me obligaba a ir a la iglesia. Y decía, no tengo ganas, ok, hoy va sin ganas, pero hoy va. Ya después de los 18 años dejó de insistirme, pero siendo niño me obligaba. Y yo doy gracias a Dios por eso, y yo sé que muchos de los adultos que están acá hoy dan gracias a Dios porque sus padres les prohibieron cosas o porque los trajeron a la iglesia aunque no querían. Y ya teniendo 25 años como los míos, pueden decir que a los padres que realmente gracias por eso. Pero siendo adolescentes somos malagradecidos, siendo niños igual. Pero es una lucha en la que Dios nos da la responsabilidad a los adultos en que debemos tenerla. Aquellos que son padres también con sus hijos, en que por más que no quieran seguir instruyéndolos en el camino, porque no van a querer, no saben lo que quieren todavía. Y aún con 18 años todavía comienzan estudiando una carrera y a los 22, 23 ya quieren cambiar de otra carrera porque esa no era, después de pagar una millonada en la universidad. Pero es así, todavía no se sabe lo que se quiere. Entonces, si Dios nos da la sabiduría y la guía para poder guiar a estos niños, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y hay que cumplir este mandamiento que Dios nos da de poder educarlos. Y se comienza primeramente en el hogar.
No comenzamos en las clases dominicales porque tenemos 2 horas con los niños, 1 hora y media con los niños y tienen el resto de la semana con los niños. Y es importante que sean instruidos en el hogar por sus padres. Si tiene los dos, genial. Si usted es tío, nada más, también aproveche ese tiempo con sus sobrinos o primo o el niño cercano que tengan en su hogar, porque es importante transmitir esta palabra. Es importante que la siguiente generación pueda crecer de tal forma que tenga convicciones sobre la palabra de Dios. Porque si esta generación que viene no tiene esas convicciones, ¿cómo van a transmitírselas a la siguiente generación? Es imposible. No van a poder enseñar lo que no le enseñaron. Veamos 2 cosas que Dios mandó al pueblo de Israel. Número 1, debía enseñar a las siguientes generaciones los decretos de Dios, que es lo que vimos en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Que dice, y esas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Que es importante. Debía contarle a esa generación acerca de los caminos de Dios, como punto número 2, que era importante que el pueblo de Israel, que las siguientes generaciones supiesen qué había pasado con el pueblo de Israel. En Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. El mandato primeramente al quien va a transmitir las enseñanzas. Guardándose y guarda tu alma con diligencia, dice, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces era importante que el pueblo de Israel le recordara a las siguientes generaciones qué había hecho Dios por ellos. ¿Cómo había caído el maná del cielo? Esa nube que los cubrió en el desierto, ese mar que se abrió, ese tiempo en Egipto, todo el tiempo que los cuidó y aún cuando cometieron errores como en el becerro. Era importante transmitir eso para que este pueblo pudiera darse cuenta que tenían un Dios grande que los estaba cuidando. Lo mismo nosotros. Transmitir las cosas que Dios ha hecho por nosotros. En las familias han pasado situaciones en las que han tenido que superar y pueden transmitir eso a los niños, a sus hijos, para que sepan que tienen un Dios grande que los cuida también. El plan de Dios era que la conducta de los israelitas adultos diera señales a la siguiente generación de que los decretos resultaban vivos y reales. Era la única forma en que la palabra de Dios tuviera una oportunidad en la vida de los jóvenes de Israel. Y es la única forma que tiene una oportunidad en la vida de los jóvenes de hoy. No hay otra forma y nunca la habrá. El fundamento es uno y es la palabra de Dios y debemos transmitirla. Con el 5.º mandamiento, Dios le dio a los padres y a los adultos importantes en la vida de cada uno de los jóvenes un mecanismo para asegurar el éxito de su responsabilidad para la generación más joven. Y eso es perfecto. Dios todo lo hace perfecto. Dios le dijo a los adultos que enseñaran y transmitieran la palabra de Dios y a los jóvenes les dio el 5.º mandamiento. Honrarás a padre y a madre. Manda a la guerra, porque no debe ser fácil educar a un hijo. Yo le di mucho dolor de cabeza a mis padres, pero no los mande sin armas. También a esos niños, a esos jóvenes les dio un mandamiento, honrar a padre y a madre. Con el 5.º mandamiento en juego, los padres podrían contar que habría corazones blandos en las generaciones más jóvenes y corazones que recibirían y honrarían lo que sus padres enseñarían. Entonces no había falla en la perfección de Dios, donde Él le dice a los adultos que debemos transmitir la palabra y las enseñanzas, los estatutos, los mandamientos de Él, y le dice a los jóvenes que tienen que honrar a padre y a madre lo que les están enseñando. Entonces no había falla en eso. Y no debería haber falla si se sigue bajo ese principio perfecto en el que Dios creó. Estas palabras en Deuteronomio dirigidas a los padres y madres subrayan que la vida
subrayan que la vida y la conversación familiar son los vehículos más importantes para transmitir la fe. La vida y la conversación familiar. Allí se pasa la verdad de generación en generación y se amonesta a la gente acerca de su responsabilidad con la siguiente generación. El lugar más adecuado para pasar la bandera de la verdad de generación en generación, como en una carrera de relevos, es el seno de la familia. Es importante, es ahí donde se le enseñan a los niños, a los hijos, a la palabra de Dios, en qué tiene que hacer, en cómo comportarse, para que puedan crecer en eso. Pero si en el hogar no hay esa educación de la palabra de Dios o ese compromiso de cumplir ese mandamiento, se levantará una generación débil que no hará eso con las siguientes generaciones. Y lo vamos a ver más adelante. Deuteronomio 20 al 25 nos marca un poquito el segundo punto. Dice, lo segundo es contarle a las generaciones que había hecho Jehová y transmitir lo que Dios había hecho. Esa generación, eso le generaría curiosidad y el por qué. Lo que daría paso para poder enseñar lo que fue escrito en los corazones de los adultos y vivir de primera mano las ordenanzas de Dios. Recordando las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Como ya lo había dicho, esa columna de fuego, el maná, cuando se abrió el mar, eso iba a generar curiosidad en estos jóvenes para que ellos preguntaran por qué. Y la forma en que los papás puedan llegar a decirle a ellos y enseñarles a ellos esos estatutos y por qué Dios había hecho eso. Otro pasaje que enfoca la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos las verdades, lo encontramos en Salmos 78. No lo vamos a leer aquí porque es bastante largo, pero sí sería bueno que tomaran un tiempo para que lo puedan leer. Es bastante bueno este Salmo 78 sobre estas responsabilidades de que Dios le da a los padres y cómo los padres incumplen esta responsabilidad y sus hijos son descarriados. Los israelitas iban a enseñar a sus hijos a tener fe en Dios, recordando que no solo como individuos, sino que también como familia, como tribus, fueron advertidas del castigo que recibirían si seguían otros dioses. Había castigo si como individuo o como familia seguían otros dioses, y lo vemos en Jueces. Encontramos bastante de eso. Como también hay bendición si pasamos de generación en generación la palabra de Dios, si somos fieles en eso. Y también lo encontramos eso en Josué con Rahab. Rahab creyó por su fe, fue salva. Y la siguiente generación, la siguiente generación, la siguiente generación, tanto que en Mateo aparece que Rahab está en la genealogía de Jesús. Significa que también trascendió, que también al obedecer los estatutos, mandatos de Dios, pudo pasar a las siguientes generaciones. Entonces, la pregunta importante, viendo hoy en día cómo está el mundo y cómo están las cosas. ¿Quién rompió el ciclo? Y fue creado a la perfección. Y Dios dio el mandamiento a los padres y los hijos debían honrar a los padres en todo momento. Pensaría que a quien rompió el ciclo fueron los padres. Dejaron de hacer lo que les correspondía. Prueba de esto lo vemos en Jueces. Quiero que me acompañen a Jueces, capítulo 1, versículo 28. En adelante voy a ir leyendo algunos comienzos de los versículos y voy a los ir citando para que me puedan seguir ahí. Vemos la obediencia a medias de un pueblo. Ellos van a conquistar a aquellos pueblos ajenos, aquellos pueblos que debían conquistar, con instrucciones de destruir todo lo que había en esos pueblos. Pero cuando Israel, dice el versículo 28 de Jueces 1, pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. El versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón,
Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Actip, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Betanat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. ¿Cuál fue el mandamiento? El estatuto que Dios le dio al pueblo de Israel: destruir. Una obediencia media. Le estaba enseñando a las siguientes generaciones qué tenía que hacer. Y eso fue un ejemplo para sus hijos. Y lo vemos en Jueces 2, 11 al 13. Ese resultado dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, y los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ve la importancia de no solo tener un conocimiento, sino también aplicar ese conocimiento. La siguiente generación se perdió. Jueces 2:10, se levantó una generación que no conocía a Jehová. Dice Jueces 2:10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué se levantó otra generación que no conocía a Jehová? Porque la generación actual no transmitió los estatutos, mandamientos de Dios. No los transmitió en conocimiento, no los transmitió tampoco en obras. Josué 2, 18 al 19. Dice: y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir los jueces, ellos volvían atrás y se corrompían. Vea esta palabra, dice: más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Más que sus padres, decía este versículo. O sea, sus padres estaban por el camino incorrecto. Y eso era lo que estaban transmitiendo. Por eso era importante de que ese mandamiento que Dios había dado en Deuteronomio, capítulo 6, de que los padres pudieran guiar a sus hijos. Y por eso vuelve a repetir y decía: cuida tus obras. Porque era importante. Era importante que el pueblo de Israel pudiera destruir a todos estos de este pueblo, porque si conservaban a estas personas iban a ser contaminados de su pecado, de sus dioses, de sus costumbres, a tal punto que a los padres ya iban a dejar de hacer lo que tenían que hacer, y la siguiente generación ya no iba a aprender nada, y si no aprendió nada, ¿qué le iba a enseñar a la siguiente? Veamos Oseas 4:6. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Un pueblo que no estaba enseñando los estatutos de Dios. Los padres mismos enseñaron a sus hijos a seguir otros dioses
Vamos a ver Salmos 78, 57. Salmos 78, 57 y 58. Dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron como arcos engañosos, y le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron celo con sus imágenes de talla. Jeremías 9, 13 al 14. Dice Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, allá en Deuteronomio, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Vemos como un pueblo de Israel siempre está detrás de los dioses, porque no hay generación que se levante a enseñarle a la siguiente generación los estatutos y mandamientos de Dios. Entonces, muchas veces a través de jueces, de reyes y de ahí en adelante vemos cómo un pueblo no dice, ¿cómo Israel puede ser así? Y así somos nosotros. Muchas veces no es únicamente tener un conocimiento y sí, ok, bueno, ahí yo le digo a mi hijo que no fume, no tome, no. Digamos, eso es algo serio. El transmitir la palabra de Dios de tal manera de que podamos asegurarnos de que hay convicción en su corazón, para que crezca fuerte en esa convicción y pueda transmitir a la siguiente. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué dice a ti, a tu hijo y al siguiente? Porque el que ya llegue a ser abuelo tiene que velar de que su hijo esté transmitiéndole al nieto lo correcto, para que de esa forma, digamos, pueda su hijo velar que su hijo le esté transmitiendo a la siguiente generación y así por generaciones. Pero el pueblo de Israel falla en eso, porque los padres no están transmitiendo de una forma correcta la palabra de Dios. Este mes pasado con los jóvenes vimos la idolatría, y si vimos en estos mensajes, en estos versículos, habla de que todos se volvieron a dioses, siguieron las costumbres y los dioses de estos pueblos y se perdió esa generación. Pero el mes pasado hablábamos con los jóvenes sobre la idolatría, y aunque nosotros no adoramos estatuas, tenemos dioses de una era moderna. Y el primero es el celular. Hoy en día es más fácil mantener a un niño en silencio o que no moleste si se le presta esto. Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos o a los jóvenes? De que pueden tener este Dios para que sean controlados, para que no molesten, para que ya no tengan iniciativa o imaginación, desarrollo de su, no sé, como decíamos nosotros, que había que jugar algo en el suelo y ponerse a jugar ahí, a brincar y a hacer cosas. Hoy en día no tienen comprensión de lectura, no tienen un montón de cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que el pueblo de Israel en la siguiente generación estaba yéndose a dioses talladas por ellos y estatuas y todo lo demás, a los dioses que hoy en día tenemos, por nombrar uno? Hay muchísimos más. Entonces, ¿qué tan importante es pensar de que no es solo traerlos a la iglesia y decirle que vengan y listo, sino cómo se está educando a estos jóvenes y niños? Como maestro y como líder también tengo responsabilidad, porque todos somos llamados a transmitir la palabra de una forma sana, a esta sana doctrina, seguirla transmitiendo. Entonces,
Se está creando hoy en día en la sociedad ídolos, ídolos modernos en cada uno de estos niños, que van creciendo, aprendiendo, que pueden depender de esas cosas y que eso es lo correcto. Entonces, tener mucho cuidado cuáles son esos ídolos a los que se les está mostrando a estos niños. El mes pasado veíamos el celular, redes sociales, belleza, los influencers, un montón de cosas que es la idolatría de hoy en día. Hay muchos jóvenes que no tienen papás que los puedan guiar en la palabra. Seremos nosotros los adultos quienes debemos transmitir el mensaje, las enseñanzas y recordarle de Dios los hechos que ha hecho, y por eso es que necesitan líderes, maestros y mentores. Aquí hay muchos jóvenes que tienen el gran privilegio de que sus padres sean servidores, pero también es necesario que ellos sean servidores, que ellos amen la palabra de Dios, de que ellos adoren a Dios como usted lo adora, porque serán las siguientes generaciones. Hay otros que no. En el caso mío, cuando era adolescente, era el único que estaba en la iglesia, y así otros. Pero es importante que cada uno de los adultos podamos tomar ese tiempo de acercarnos a estos jóvenes, a estos niños, para poder guiarlos, para poder mentorearlos, porque es importante. Vamos a ver nada más, para terminar, 2 ejemplos importantes de haber hecho lo correcto delante de Dios para las siguientes generaciones. Y lo vamos a ver en Primera de Reyes 2, 1 al 4. Primera de Reyes 2, 1 al 4. Que vamos a ver el caso de David y Salomón. Dice la palabra de Dios: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, y andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagáis y en todo aquello que emprendáis, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí y con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Instruye, en el diccionario dice proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. Entonces, es claro el mandato que Dios nos da como adultos, como padres, en velar por eso, en velar porque sean convicciones en sus corazones y no simplemente un cumplimiento de venir a la iglesia o saber algunas cosas o saber la historia o cosas, sino que sean convicciones en sus corazones. No es fácil, ya, por lo menos cuando los maestros sabemos de que a veces es un poquito complicado y los tenemos un poquito de horas. Y yo sé que ya teniéndolos todos los días no debe ser fácil, pero es una lucha en la que cuando tengan una edad suficiente podrán decirle: papá, mamá, gracias, porque usted insistió cuando yo quise rebelarme, cuando yo no quería nada con Dios. Y hoy puedo hacer lo mismo por mis hijos. Y pueden ver que también sus nietos puedan seguir creciendo bajo su palabra. Al final es lo más importante, trascender y trascender de una forma correcta. En 100 años nadie va a saber quiénes somos, nuestras casas no están, nuestros carros no están, no van a saber si usted era arquitecto, ingeniero o lo que fuese.
pero sí va a haber nietos, bisnietos y de ahí para adelante que puedan amar la palabra de Dios y la puedan transmitir, que es importante dejar ese legado a las siguientes generaciones y vigilar que esas generaciones puedan dársela a las siguientes generaciones, porque es algo que la Biblia nos manda a hacer cada uno de nosotros. Seamos padres o no, Dios nos llamó a todos, algunos a estar más adelante que otros, más al frente que otros, pero todos estamos en la misma batalla, en ganar personas para Cristo y que la doctrina sea transmitida de una generación a otra generación sin que se puedan perder. Oramos. Padre, darte las gracias porque tú nos rescataste, tú a través de su Hijo nos llamó, nos salvó. Algunos probablemente acá nacieron en un hogar cristiano, otros no. Pero sea cual sea nuestra condición, tenemos un mandato claro a través de tu palabra de transmitir esos estatutos, decretos a las siguientes generaciones. Sin importar si comienza con nuestra generación o venimos de la generación anterior, debemos hacerlo para que estas generaciones puedan crecer en una convicción correcta, no un solo conocimiento o un medio ser. Es una lucha constante todos los días ante muchas cosas, muchas tentaciones, pero es importante y gracias porque usted nos lo enseña a través de la Biblia de esa importancia. Gracias por todos esos alumnos de escuela dominical o sociedad de jóvenes o cada uno de los niños y muchachos que están acá en la iglesia, que vienen, porque usted nos da una oportunidad para poder enseñarles lo que es su palabra. Gracias por eso. Fortalece a cada una de las familias acá representadas, guíalos en un conocimiento, en una sed de poder aprender más de usted cada día y que usted los pueda guiar en cómo educar a estos niños, a estos jóvenes en su palabra, educarlos, guiarlos para que lleguen a ser grandes hombres y mujeres que te honren y te glorifiquen siempre. Gracias por todo lo que tú nos das. Llévanos con bien a nuestros hogares ahora que volvemos. Pedirte también para que cuides a cada una de las personas que ahorita están mal de salud, para que tú puedas darles una pronta recuperación y puedan estar acá acompañándonos. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.